Pues bien, vamos a continuar hoy con este estudio que hemos estado viendo acerca de, de los incidentes previos a la crucifixión y hemos llamado esta serie Camino a la Victoria. Y estamos hablando cómo poco a poco, primero desde que Jesús estaba allí cenando con los apóstoles y luego fue al huerto de Getsemaní, luego fue aprendido, ustedes recuerdan eso ahí. Y luego ya cuando fue aprendido, la semana pasada vimos que lo llevaron a la casa del, bueno, también le llaman sumo sacerdote Anás, aunque el actual era Caifás. Y luego después de Anás lo llevaron a casa de Caifás y lo estuvieron interrogando y finalmente acordaron llevarlo a la cruz. ¿Sí? Hoy vamos a continuar con esta serie Camino a la Victoria. Primeramente vimos, podemos avanzar a la siguiente, vimos la sí, como hubo un complot para prender a Jesús, hubo un complot y luego después de este vimos el siguiente, como el justo Jesucristo estuvo en manos de pecadores y después vimos tratando con autoridades corruptas, eso lo vimos la semana pasada y el día de hoy vamos a ver enfrentando una injusta sentencia. Es lo que vamos a ver ahora. El momento en que Jesús está ante Pilato. Ahí recuerdan ustedes cómo es que los sacerdotes, los escribas, los líderes judíos decidieron, como resolución final, cuando escucharon que Jesucristo se decía ser hijo de Dios, aunque él nunca dijo, sí, yo soy hijo de Dios, simplemente le preguntaron, ¿tú eres hijo de Dios? Y dijo, pues tú lo dices. Y desde ahora te digo que me veréis sentado a la diestra de Dios y en un futuro me verás descender en las nubes. Entonces él desgarra sus vestiduras por indignación, dice el sacerdote. ¿Cómo es posible que digas eso? ¿Qué más prueba queremos? Él se hace llamar hijo de Dios, hay que crucificarlo. Y de ahí lo sacan y lo llevan ante Pilato. Ellos querían la muerte de Jesús. Lo odiaban tanto que querían la muerte de Jesús, pero a los judíos no les era permitido la pena de muerte. Ellos no podían sentenciar a alguien a muerte, pero los romanos sí, por eso lo llevaron con Pilato, el gobernador romano de aquellas regiones. Y la idea es que él lo sentencie a muerte. Y de eso vamos a estar hablando. ¿Cómo es que Jesús está enfrentando una injusta sentencia? Y hablando de injustas sentencias, ¿a usted les ha tocado enfrentar injustas sentencias? Sentencias así que no, ay, no, no es justo. ¿Por qué me reprobó el maestro si yo venía a todas las clases, si tenía yo el promedio y mira, me puso 70, yo debía haber sacado 100? ¿Les ha pasado? Bueno, a lo mejor a alguien no le ha pasado. O que, no, hombre, me liquidaron con mucho menos de lo que yo merecía en mi liquidación. O no me llegaron los bonos como debieron haber sido. O sea, siempre hay sentencias injustas y a veces las vemos y nos quejamos de ello, nos da coraje y más cuando somos los perjudicados. ¿A poco no? Ahora, déjame decirte también, todos nosotros en algún momento tenemos que tomar decisiones y a veces somos injustos en nuestras decisiones. También nos va a tocar a veces decir una sentencia, decir qué es lo que es correcto. En otras palabras, decidir entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy hacia lo correcto o decidí por lo incorrecto? Es lo que vamos a ver en este día y vamos a ver que cuando queremos tratar correctamente con esas sentencias, hay tres cosas que vamos a ver. Hay que considerar que hay cosas que ya no se pueden revertir. Antes de tomar una decisión, piensa, hay cosas que ya no se pueden deshacer, no se pueden volver atrás, ¿eh? También la segunda cosa es que hay que ser prudentes en las respuestas. No te emociones a hablar y hablar y hablar. Piensa lo que vas a contestar, lo que vas a responder. Y la tercera cosa que vamos a ver es que normalmente la gente actúa o por convicción o por conveniencia. Y a veces eso es lo que nos toca a nosotros decidir. Si voy a actuar por convicción o por lo que yo creo que me conviene más. A veces que mucha gente deja de hacer lo correcto por otra cosa que me va a convenir más a mí, aunque sea incorrecta.
Así es como decide la gente entre esas dos opciones. Vamos a orar y luego entramos directamente al primer punto. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por este tiempo de alabanza que hemos tenido. Gracias, Dios, porque estos cantos nos dan ánimo, nos dan gozo y porque nos da la oportunidad de cantarte y alabar tu nombre. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, guíanos, que seas tú el que hable. A mí en lo personal, límpiame de todo pecado para poder transmitir tu palabra limpia e íntegra, que no sean mis ideas, que no sean mis conceptos, sino que sea tu palabra que nos hable en esta mañana. Ponemos en tus manos a los que están en la transmisión también, que tú les lleves un mensaje a ellos que sea de aliento y fortaleza para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Vamos a entrar en la primera parte. Hay cosas que no se pueden revertir y para esto vamos a ir a Mateo 27. Vamos a estar hablando en Mateo, en Lucas y en Juan en esta mañana. Así es que ahí en Mateo capítulo 27 nos va a mostrar nuestra primera parte. Recuerde usted que esta historia está vista desde diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. Mateo lo narra de una manera, Marcos lo narra de otra, Lucas lo narra de otra y Juan lo narra de otra perspectiva, pero todos apuntan hacia lo mismo. Pero a veces uno nos da unos detalles que otros no nos dan y vamos a tratar de entender lo que está pasando en este incidente. Mateo 10, ya vimos, Mateo 27, perdón. Vimos que ya sacaron a Jesús de la casa de Caifás y lo llevan ante Pilatos. Ya ellos decidieron, él tiene que morir y de la muerte más cruel que se podía tener en aquel tiempo, la más humillante, la más dolorosa, la más vergonzosa, que era la muerte de cruz. Ahí lo iban a meter, ahí lo iban a mandar. Y Judas, ahí aparece en escena otra vez. Cuando, ¿se acuerdan qué fue lo que hizo Judas la última vez? ¿Qué hizo? Lo entregó. ¿Y cuánto le dieron? 30 piezas de plata. Ahora, pero él pensó tal vez que lo iban a encarcelar, que lo iban a golpear o que iban a hacer alguna más con él, pero él no se esperaba tal vez que lo iban a condenar a la crucifixión. Y cuando él se dio cuenta que lo estaban condenando a muerte, dijo, la regué. Y se arrepintió. Bueno, se sintió arrepentido y corrió hacia los sacerdotes llevando las monedas. No, quiero una devolución. Devuélvanmelo. Dice, he pecado entregando sangre inocente. Y les dejó ahí las monedas, pero los sacerdotes dijeron, no hay devolución. ¿A nosotros qué nos importa? ¿A nosotros qué? Si te sientes incómodo por lo que hiciste, ese es tu problema. Nosotros ya no vamos a tratar contigo. Recuerda que los sacerdotes utilizaron a Judas porque no tenían una acusación legal formal en su contra, en contra de Jesús. ¿No llegó ahí? No tenían una acusación formal en contra de Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso usaron a Judas. Ahorita ya no necesitan a Judas. Ya supuestamente tuvieron una acusación en contra de él cuando se dijo que era hijo de Dios. Entonces ya Judas no lo necesitan y no le hacen caso. Y continúan con el proceso de ir a crucificar a Jesucristo. Y aquí es donde empezamos con la enseñanza de aquí. Esto es muy breve, no voy a pasar mucho tiempo en esta parte, solamente quiero mencionar esto. Ahora sí lo ponemos el cuadrito este, el verdadero arrepentimiento nos lleva a buscar el perdón de Dios y la restauración. El sentir de culpa nos hace sentir indignos y nos aleja de Dios. ¿Qué crees que sintió Judas? Él no sintió un arrepentimiento. El arrepentimiento lo hubiera llevado a Jesús. Jesús, perdóname, yo sé que tengo yo que hacer, pero lo que tenga que hacer yo lo hago. Ese es un verdadero arrepentimiento. Pero cuando él dijo, no, yo lo arreglo, yo voy a mover las piezas y que nadie se entere, yo voy a ver cómo le hago, y eso fue solamente un sentido de culpa, que lo llevó a sentirse indigno. ¿Y sabes qué pasó? Se suicidó, se quitó la vida. Mucha gente hoy en día sale por esa puerta falsa cuando piensa que no hay salida para ellos, ya no hay otra opción para ellos. Incluso muchas veces ese sentir de culpa es lo que orilla a la gente a suicidarse, porque piensan que son de lo peor, que hicieron algo terrible y que no hay perdón para ellos.
En este caso Judas pudo haberse arrepentido e ir con Dios. Si no pudiera ir con Jesús, ponerse a orar a Dios y decirle, la regué, Dios, perdóname. Pero no lo hizo. Él simplemente sintió esa culpa tremenda que lo hizo alejarse y cerrar todas las opciones posibles en el futuro. Se quitó la vida. Dice la Biblia que en una parte, ahí en Mateo dice que se ahorcó. En Hechos nos dice que se cayó y que sus entrañas salieron. Al tratar de entender las dos partes, lo más seguro es que se ahorcó y luego la rama se rompió, la cuerda, y se cayó de tan alto que sus estallamiento de vísceras se le llama, ¿no? Para hacer un término más técnico y que no se oiga tan feo. Y ahí ahí terminó Judas. El caso es que se quitó la vida. Chavos, cuando pasamos por un momento así, tenemos que buscar la forma de buscar a Jesús, buscar a Dios, un arrepentimiento sincero y no buscar el que, oye, pero es que no le digas a nadie, que nadie se entere, porque mira, entre menos gente se entere, porque mira, va a pasar esto. Mira, si yo la regué, ¿qué me interesa cuánta gente se entere? Lo que Dios me interesa es que me interesa es que Dios me perdone y que me vuelva a utilizar. El verdadero arrepentimiento te lleva a eso. Ahora, otra enseñanza que quiero mencionar aquí, que en la tierra hay consecuencias de nuestros actos que no se pueden revertir y tendremos que afrontar, ¿eh? Hay cosas que aunque Dios nos perdona, las consecuencias tendremos que afrontarlas. Mira, en las cárceles hay gente que hizo delitos de lo peor, pero al llegar a la prisión, alguien les habla de Cristo, se convierten, Dios los perdona y ahora hasta se dedican a predicar el evangelio. Y la gente dice, después de que mató, asesinó, hizo de lo peor, y ahora sí ya se arrepintió y ya Dios lo perdonó. Dios siempre tiene un perdón para ti, independientemente de qué tan malo haya sido. Si bien es cierto, mató a esa persona, robó, asaltó, violó, estafó y se arrepintió y Dios lo perdonó, seguirá pagando lo que hizo ahí en la cárcel. ¿Estamos de acuerdo? Porque la justicia terrenal es así, no te va a perdonar, pero Dios sí te perdona. Y sí, porque si él asesinó a alguien, los familiares de la víctima van a querer justicia, que pague. Y están en su derecho. Pero Dios te perdona. Dios perdona si tú acudes a Dios, pero habrá cosas aquí en la tierra, consecuencias que sí tendremos que afrontar. Entonces, mientras estamos vivos, hay esperanza, hay perdón de parte de Dios y tenemos que buscarlo, aun cuando las leyes terrenales no perdonen. Tercer cosa que quiero mencionar aquí, si has fallado, busca el verdadero arrepentimiento que te lleva a Dios y a la restauración. Si tú sientes que has pecado, busca el arrepentimiento, no la culpabilidad, el sentir de culpa. El arrepentimiento te lleva a Dios. La culpabilidad solo te hace sentir indigno, sucio, no te quieres acercar a Dios. El arrepentimiento es el Espíritu de Dios hablando a tu corazón. Arrepiéntete, regresa al camino. La culpabilidad es Satanás diciéndote, ¿para qué te paras? Ni a la iglesia deberías de ir. Andas todo enojado. Mira, después de lo que hiciste, mira, es el diablo diciéndote, no eres digno de andar entre los cristianos. Mejor la puerta falsa. Otra cosa, algunos andan muy cerca de Jesús. Judas andaba muy cerca de Jesús. Y así hay mucha gente, muchos cristianos hoy en día, o que piensan o dicen o aparentan ser cristianos, o ellos mismos se han engañado pensando que son cristianos, porque andan cerca de Jesús, pero muchos no son salvos. Mucha gente que está en las iglesias no los vas a ver en el cielo. Y mucha gente que tal vez no lo ves en la iglesia, te lo vas a encontrar en el cielo. Porque la relación con Dios es personal y es interna. Judas, alguien en una ocasión estaba un debate público en las televisiones. ¿Judas se salvaría o Judas se condenaría? Pues la Biblia lo dice, ahí en Juan 17:12, dice ahí el pasaje. Podemos poner el pasaje aquí, Juan 17:12. ¿Sí lo tenemos? Si no, lo buscamos en la Biblia. Dice ahí en Juan 17:12,
Dice, cuando estaba con ellos, dice Jesús, en el mundo yo los guardaba en tu nombre, o sea, los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardaba y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, estaba profetizado que iba a surgir un hijo de perdición, que un hijo de perdición iba a andar infiltrado entre los apóstoles y que él le iba a entregar. Entonces, ya Dios nos ha advertido que entre las ovejas habrá lobos disfrazados y bien disfrazados. Ya la Biblia nos advierte que si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, igualmente los instrumentos de Satanás andarán disfrazados como siervos de justicia. Entonces, ten mucho cuidado con esas personas que aparentan o se portan o platican, hablan, se visten o se cortan el cabello como cristianos. Digo, esta vez estoy exagerando, pero mucha gente dice, es que los cristianos no deben traer el pelo así. Bueno, ¿cómo se corta el cabello un cristiano? Digo, para cuando vaya a la peluquería, decirle, oye, córtamelo, corte cristiano. O la ropa del cristiano, ¿cómo es? Corbata, saco, o sea, pantalón de mezclilla y tenis no funciona en el cristiano. Sí, pero mucha gente trata de aparentar lo que haría un cristiano, aunque en el corazón no lo sea. Y muchos, como dijimos, algunas personas andan muy cerca de Jesús, pero aún ni son salvos. Entonces ya entendimos, hay cosas que no se pueden revertir. Por más que Judas se esforzó, no pudo dar marcha atrás a lo que ya había hecho. Entonces déjame pasar al siguiente punto. Hay que ser prudentes en las respuestas. Y para esto vamos a ir a Lucas capítulo 23. Busque ahí Lucas capítulo 23, por favor. Versículo 1 en adelante. Primeramente dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado tres cosas: que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. ¿Sí? Ahí tenemos que ser muy prudentes en las respuestas. Lo están acusando de tres cosas: que pervierte a la nación. Dice que los cristianos no deben pagar impuestos. Y dice que él mismo es el Cristo y que es un rey. Cuando hablan de que es el Cristo, eso apela a la religión judía. Pero al decir que es rey, está apelando a los romanos, porque ahí el rey era el César. Y dice, este quiere tomar el lugar del César. ¿Qué es como decir eso? Entonces, de alguna manera, estos sacerdotes muy astutos quieren ponerlo en contra de los judíos, pero a la vez ponerlo en contra de los romanos. Es lo que están pidiendo. Y luego ahí seguimos leyendo. Dice aquí el versículo 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. O sea, nota otra vez las respuestas prudentes, sabias de Jesús. No le dice, pues sí, yo soy. Ni tampoco le dice, no, yo no soy. Simplemente dice, tú lo dices. Esa es la respuesta que Jesús dice. Ahora, ¿por qué contesta Jesús así? ¿Por qué no dice sí o no? ¿Por qué si la Biblia dice que tu sí sea sí, que tu no sea no? Jesús nunca dice ni sí ni no, simplemente dice, tú lo dices. Simplemente entendamos que la decisión de ver a Jesús como el rey no te la va a decir alguien, es algo que tú debes de decidir. ¿Tú ves a Jesús como el rey de tu vida? Eso es algo que tenemos que entender. Jesús no va a imponer a nadie nada, simplemente tú vas a decidir si vas a ver a Jesús como el rey o no. Entonces, al ver Pilato eso, versículo 4, dice, Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea. Entonces, Galilea. Entonces de Galilea, dice Pilato. Sí. Bueno, entonces a mí no me toca, llévenselo a Herodes. ¿Sí? Es clásico. Aquí no es joven, vaya a la ventanilla. ¿Le ha pasado ahí en el Seguro Social?
o en algún lugar así de que aquí no es joven, vaya al departamento y mira, ya Pilato quería evadir la responsabilidad. No quería enfrentar la responsabilidad de estar juzgando a este hombre. Y desde aquí déjame te adelanto algo. Su esposa de Pilato le había dicho desde el principio, ¿sabes qué? No te metas con este hombre que es justo. Anoche tuve pesadillas soñando con él. No, yo creo que él es justo. No tengas nada que ver con él. O sea, no te manches las manos condenándolo. Y Pilato dice, no, entonces, ¿sabes qué? Llévenselo a Herodes. Tal vez realmente quería darle su lugar a Herodes, o tal vez realmente estaba buscando la forma de evadir una responsabilidad. Y vemos a Jesús que llega con Herodes. Dice el versículo 6, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era de Galilea, era Galileo, y lo manda con Herodes. Ya lo llevan con Herodes. Cuando Herodes lo ve venir, le dio mucho gusto a Herodes. Dice la Biblia que ya tenía tiempo que había escuchado de Jesús y quería conocerlo. Qué padre, ¿no? Podríamos decir. Sin embargo, dice el versículo 8, al final, versículo 8, dice, y esperaba verle hacer alguna señal. Mala actitud, mala motivación. Qué padre, lo quería conocer, pero él le interesaba el show, el espectáculo. Oye, Jesús, sabe que tú que le diste de comer a 5,000 personas. A ver, aparécenos aquí un buffet, ¿no? A ver qué tal. Algo así. Que tú curaste enfermos. Mira, tengo un pariente que está, a ver si lo puedes. O sea, algo así. Quería ver a Jesús, el poder de Jesús en acción, y quería más que nada deleitarse o beneficiarse con eso. ¿Crees que es buena motivación eso para buscar a Jesús? Definitivamente no. Y déjame decirte que muchos creyentes hoy en día así buscan a Dios. Muchos creyentes se preocupan por las cosas superficiales y hasta están criticando a otros, ¿verdad? Pero no es la actitud correcta con la que deben de buscar a Jesús. Aquí simplemente estamos hablando de ¿por qué buscas tú a Jesús? ¿Por lo que Dios te puede dar a ti o por lo que tú puedes servir a Dios? ¿Cuánta gente busca realmente porque le quieren conocer? ¿Cuánta gente le busca porque realmente le quiere conocer? ¿Sí? Simplemente la mayoría de la gente hoy en día dice, oye, ve a la iglesia para que Dios te ayude. Deberías ir a la iglesia para que salgas de tus problemas. Pero no ponen a pensar en qué puedo yo servir a Dios. Ahora, dice aquí que Herodes le llovió de preguntas a Jesús y Jesús no contestó nada. ¿Cuánta gente dice, es que yo le digo a Dios, le pido a Dios y Dios no me contesta? ¿Ha escuchado esa expresión? ¿Y qué similitud ves aquí? Este hombre preguntándole y él no le respondió nada. ¿Cuánta gente? Yo le pido a Dios y le pregunto y no me contesta a Dios. Y sabes una cosa, si ves que las respuestas de Dios no se ven en tu vida, hay que revisar las motivaciones de tus peticiones. ¿Sí? Herodes, su motivación era lo material, lo físico, lo superficial. Y si a veces Dios no nos responde, tal vez nuestras motivaciones no son muy sanas del por qué pedimos aquello. Si queremos tener respuestas de parte de Dios, es importante revisar esas motivaciones. ¿Con qué motivación estás pidiendo o con qué motivación estás buscando a Dios? Muy bien, ahí está Jesús con Herodes. No obtiene ninguna respuesta. Se enoja tal vez, se desespera y empiezan a burlarse de Jesús. Herodes y con todos sus soldados que tenía ahí, se empiezan a burlar de Jesús. Y dice que lo visten con ropas reales, algo así dice. Dice que se vistieron con ropas especiales y lo regresan. Dice el versículo 11, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilatos. Entonces ahí es donde, ¿sabes qué? Ya, llévatelo.
y lo regresaron. Dice la Biblia que ese día Herodes y Pilato se hicieron amigos. Antes tenían rencillas, no se podían ver, no se llevaban bien. Y ese día, a causa de Jesús en común, se hicieron otra vez amigos, mejoraron su relación. Déjame decirte que he conocido muchos casos así, ¿eh? Mucha gente que ni se podían ver, pero cuando andan mal delante de Dios, allá afuera, se hacen los mejores amigos. Y se juntan para ir al cine, se juntan para ir acá y se juntan para ir allá. Cuando estaban en la iglesia ni se podían ver, y allá afuera se hacen los mejores amigos. Pero es común eso. Es un fenómeno que se da. Pero déjame pasar a la tercera parte. Voy algo rápido, ¿verdad? La tercera parte es lo que va a tomar un poquito más de tiempo, porque es el desenlace final. Cómo la gente decide, ya sea por convicción o por conveniencia. Y aquí va a estar bien interesante. Vamos a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Y vamos a ver a partir del versículo 28 en adelante. Específicamente del 31 en adelante. Ya llega Jesús, lo llevan con Pilato otra vez. Ya se lo regresó. Ya fue con Herodes y regresa con Pilato. Y dice aquí, el versículo 31, ¿sí? Versículo 31 dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestras leyes, según vuestra ley. Y los judíos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, regresa con Pilato. Pilato le dice, bueno, si ustedes lo están acusando, pues júzguenlo ustedes conforme a sus leyes. Pero ellos querían darle muerte. Y no les era permitido a ellos la sentencia de muerte. Entonces, dice aquí, versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. O sea, volvió a entrar donde estaban los soldados, su cuartel, digámoslo así. Y llama a Jesús y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Te fijas una respuesta similar? ¿Estás convencido tú de esto? ¿O lo dices porque alguien te lo ha dicho? La pregunta sería para nosotros, ¿tú crees que Jesús es el rey de los judíos? ¿Cuántos dirían amén? ¿Y lo dices porque tú lo crees o porque otro te lo dijo? Vamos a aterrizarlo un poco más. Lo que tú haces para Dios, ¿lo haces de corazón, por convicción o lo haces porque alguien te está llevando a hacerlo? ¿Vienes a la iglesia porque vienes de corazón o porque alguien te trae? Piensa en eso. Yo sé que hay jóvenes que vienen porque su papá los trae. Y yo te puedo decir quiénes. Yo sé que de repente hay esposos que vienen porque sus esposas los traen. Y te puedo decir quiénes. Y hay esposas que vienen porque sus esposos los traen. O sea, de otra manera no vendrías. La pregunta es, ¿tú crees que Jesús realmente es el rey? O digámoslo así, ¿es el rey de tu vida? ¿O solamente lo dices porque otros lo andan repitiendo? Así es Jesús. No le impone, no le dice yo soy, tú decídelo. Entonces Pilatos dice, versículo 35, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, le dice, mira, ¿a mí qué? O sea, yo no tengo nada que ver en esto. Yo ni soy judío. Tu gente te está acusando. A ver, dime, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? O sea, la pregunta es, ¿qué ha hecho Jesús? Para que estés así de indeciso, que estemos de indecisos o que tengamos convicción o que no tengamos convicción, piensa, ¿qué ha hecho Jesús? Y yo te preguntara a ti, ¿qué ha hecho Jesús? ¿Qué me dirías? ¿Qué ha hecho Jesús? A ver, sin miedo. Pagó una deuda por mí.
Te fijas que no dice pagó una deuda por nosotros, por mí. ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Nunca te has sacado de un atolladero cuando no tenía salida? ¿Nunca has visto un verdadero milagro en tu vida? Cuando estabas a punto de morir y Dios te levantó. ¿Nunca has pasado por algo así? En momentos de extrema tristeza no te ha levantado. Extrema necesidad no te ha provisto. ¿Qué ha hecho Jesús? Piensa. La mayoría de la gente ignora esa pregunta o prefiere no pensar, porque cuando pensamos, realmente Jesús ha hecho muchas cosas a nuestro favor. ¿Ok? Luego Jesús no le responde eso, sino él continúa hablando de su reino. Dice Jesús en el versículo 36, mi reino no es de este mundo, sino mi reino fuera de este mundo. Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Si te das cuenta, Pilato le dice, ¿qué hiciste? Una respuesta natural sería, yo no hice nada, Pilato, me trajeron. Yo a nadie he matado, a nadie he mentido, a nadie he engañado, a nadie he estafado. Sería una respuesta natural, ¿no? Cuando tú me preguntas, ¿qué hiciste? Cuando te llevan a la prefectura y te pregunta el prefecto, a ver, ¿qué hiciste otra vez aquí, Valderas? Otra vez aquí tú, ¿qué hiciste ahora? Y Mickey ahí, no, pues no fui yo, me están incriminando. Una respuesta natural, ¿estamos de acuerdo? Pero Jesús ni siquiera, fíjate aquí una cosa importantísima, en ningún momento vemos a Jesús tratar de defenderse o decir, no, me están mintiendo en mi contra, no está haciendo nada de eso. Él simplemente sigue con su misión y habla de su reino, no es de este mundo, ¿verdad? Si fuera de este mundo, los ángeles vendrían y me libertarían fácilmente. Entonces, al ver eso, su reino, sus servidores, Pilato le dice, entonces tú eres rey. Entonces sí es cierto que eres rey. Y otra vez la respuesta, tú dices que yo soy rey. Otra vez, no le dice ni sí ni no. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Te fijas? Bien sabiamente que contesta, tú eres rey. Otra vez, no le dice ni sí ni no, tú dices que yo soy rey. Y dice, yo para esto he venido. Y entonces empieza a hablarle de su misión. Yo vine a dar testimonio de la verdad. Y en otras palabras, lo que está diciendo, aquel que busca la verdad con correcta actitud, con humildad, con sencillez, va a entender que yo soy rey. Entenderá cuál es la verdad. Aquel que lo busca de forma mezquina, egoísta, superficial, nunca va a entender nada. En otras palabras, ¿tú de cuál eres? ¿Me estoy explicando? Aquel que es de la verdad entenderá qué es la verdad. Ellos son los que oyen mi voz. Piensa en esto. Solo el que es de la verdad, el que busca de corazón la verdad, entiende que Jesús es el rey de su vida. Entiende que Jesús es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es lo que la mayoría de la gente se pregunta hoy en día. Judíos, no judíos, ricos y pobres se preguntan, ¿es Jesús el rey? Los se preguntan, ¿qué es la verdad? ¿Es Jesús la verdad o quién es la verdad? Si tú te das cuenta, la mayoría de la gente dice, pues yo no sé cuál es la verdad. Unos me dicen una cosa, otros me dicen otra cosa. ¿Has escuchado esa expresión? Unos me dicen que debo hacer esto, otros me dicen que no debo hacerlo. ¿Cuál es la verdad? Unos me dicen que la iglesia católica, otros me dicen que la iglesia cristiana. Otros me dicen que los mormones o que los presbiterianos. Otros me dicen que los judíos o los adventistas. Y estamos así. ¿Cuál es la verdad? La respuesta es la misma.
Aquel que busca la verdad con sencillez y de corazón, Dios le revelará cuál es la verdad. Nunca vamos a decir, nuestra iglesia es la perfecta, es la única, es la correcta. No, no, simplemente si el que busca la verdad de corazón, Dios le revelará cuál es la verdad. ¿Ok? Pilato preguntando ahí, ¿qué es la verdad? Vemos a Jesús diciendo, hablando de la verdad, y Pilato dice, ¿qué es la verdad? Versículo 38. Como que Pilato estaba sintiéndose convencido, que pregunta, bueno, ¿y qué es la verdad? Pero no espera respuesta y él se sale a donde estaba la multitud. Como que no se quedó a escuchar una respuesta de Jesús cuando dice, ¿qué es la verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo estaba frente al rey Agripa hablando y le dice el rey, ¿sabes qué, Pablo? Ya, porque por poco ya me estás convenciendo. Y mejor le saca la vuelta. Algo así está haciendo Pilato. Se va mejor y lo deja. Pregunta, ¿qué es la verdad? Cuando tiene la verdad a su alcance. Jesucristo dice en Juan que Él es la verdad. ¿Se acuerdan Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad. Pilato pregunta qué es la verdad y la tenía enfrente. No tenía la certeza qué es la verdad. Pilato no estaba seguro si Jesús hablaba en serio o no. No sabía si cometió un delito o no cometió un delito. Él solo sabía que Jesús era inocente. Eso sí lo tenía bien claro. Pilato hasta aquí tenía bien claro que ese hombre no tenía ningún delito. No sabía si era rey o no era rey, no sabía qué es la verdad, no, pero él sabía que Jesús no tenía un delito y eso sí lo tenía bien claro. Y alguien que tiene relación con las cosas de fiscalía y cosas así, entiende que debes tener una base para apresar a alguien, más aún para sentenciarlo. No tienes base, no puedes hacer nada. Entonces aquí Pilato ya le había quedado claro que él era inocente. Entonces sale a la multitud y por primera vez les dice a la multitud, yo no hallo en él delito alguno. No hallo en él delito alguno. Estoy en el 38, versículo 38 del capítulo 18. Al final, él le dice a la multitud, yo no hallo en él ningún delito. O sea, él ya sabe. Aquí Pilato se encuentra en una encrucijada. ¿Qué es lo correcto que debía hacer Pilato como autoridad? ¿Qué debía hacer? Liberarlo. Incluso hasta protegerlo. ¿Estamos de acuerdo? Si haría eso una autoridad correcta. Pero por el otro lado tenía la multitud presionándole, no, mátalo, mátalo, mátalo. Y él no entendía. ¿Por qué? Tanto odio, tanta envidia. Solo los sacerdotes sabían que porque sus predicaciones le estaban llegando, sus enseñanzas le estaban afectando. Como dijéramos hoy en día, les estaban afectando el changarro. Les estaban afectando sus intereses. Y entonces por eso querían llevarlo a muerte. Porque la gente lo estaba escuchando y cada vez crecía más la gente que lo escuchaba. Entonces Pilato, al verse en esta encrucijada, él quería hacer lo correcto, pero tenía esta presión. Entonces empieza a emplear una serie de estrategias para tratar de hacer lo correcto, pero sin echarse en contra a la multitud. ¿Me estoy explicando? Quiere hacer lo correcto, pero sin llevar la contraria a la multitud. ¿Por qué? Porque le interesaba tener su región en paz. Y que al rato el sacerdote, perdón, que al rato el César no lo mandaban a llamar. A ver, Pilato, ¿por qué tienes tantas revueltas ahí? ¿No puedes poner orden? A él le interesaba que aplacar a la multitud. Y entonces empieza a sacar su primera estrategia. Primera estrategia aquí de Pilato, el intercambio. Él les dice, ¿saben qué? Por estas fechas, ustedes están acostumbrados a que les libere un preso. Tengo aquí a un hombre llamado Barrabás. Y tengo aquí a Jesucristo, el que dice ser rey de los judíos. ¿Y a cuál les voy a soltar? ¿Cuál quieren que les libere?
Barrabás era un ladrón, salteador, era un asesino y estaba acusado de sedición también. Sedición es está levantando una revuelta en contra del gobierno. Era todo eso. Era un hombre que nadie lo quiere tener suelto en la calle. Que no te vas a sentir tranquilo de ir a la tienda y te lo encuentres ahí en la esquina. ¿Sí me estoy explicando? Un hombre que nadie va a estar tranquilo si anda suelto. Entonces Pilato astutamente dijo, van a preferir a Jesucristo. No, no quieren a este hombre en la calle. ¿Cuál será su sorpresa? Que la gente prefirió a Barrabás. Y a Jesucristo fuera crucificado. Él quiso hacer un intercambio ahí. No se puede. O actúas con convicción o vas a actuar por conveniencia. No puedes andar despistando las cosas. Hoy mucha gente trata de cambiar un compromiso serio con Jesús por algo superficial. No sirvo a Dios, pero mira, yo lo que estoy haciendo es esto. No, así no se puede. Es con convicción o no funciona. Pero vamos a ver la segunda estrategia. Pilato, al ver que no ganaba nada, trata de apelar a su sensibilidad. En el capítulo 19, versículo 1 al 6, dice que lo tomó y lo azotó. Y en ese momento fue cuando los soldados entretejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. O sea, ese fue el momento cruel en el cual los judíos estaban afuera y los soldados lo estaban dando de latigazos. Ahí aparece, no se alcanza a ver, algo de lo que era. Pueden apagar la luz aquí para que se note un poquito cómo era un látigo romano en aquella época. En la punta los látigos tenían unas bolitas, unas tipo púas de metal, de plomo o a veces de hueso, pero que eran picudas, de tal forma que cuando golpeaba, eso se incrustaba en la piel y al jalar desgarraba. Los romanos eran crueles, eran sanguinarios. Y ahí lo mandaron a azotar. Tenemos otra imagen, ahí está otra más grande. El látigo en la punta tenía esos metales con picos que se clavaban en la piel. Y al jalarlo, se traían un pedazo de piel. ¿Puedes prenderle ya? Entonces, la Biblia no nos dice qué tanto lo azotaron. Según la ley judía, lo permitido era hasta 40 azotes, nada más. Dice ahí en la ley judía que no deberías darle más de 40. Pero los romanos no tenían límite, esos eran malos. Es que no tenemos idea de qué tanto, pero lo que sí podemos saber es que fue cruel el castigo que Jesucristo sufrió. Tan es así que en Isaías 53 nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te das cuenta? Todo esto que habla aquí habla de un castigo no superficial, no ligero, no sencillo. Fue un castigo cruel, fuerte, por su llaga. Fue molido, fue castigado por nuestros pecados. Por eso Jesús no se defendía, porque él sabía que tenía que pagar el pecado nuestro. Otro pasaje en Isaías 56 dice, di mi cuerpo a los heridores. O sea, cuando dice, di mi cuerpo, está diciendo, si hubiera querido me defiendo y nada me puede hacer el ser humano. Pero no, él se entregó solo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Ahí está refiriendo arrancar la barba a tirones. ¿Alguien se ha dejado la barba así de esa de leñador? Que aquí guardas el lápiz y así. ¿Sí, han visto a gente así con la barba así grandota? Sí, y de repente que te arranquen la barba así a tirones. Eso era lo que estaban haciendo con Jesús. O sea, jalarlo, ya no solo de los cabellos, hasta de la barba. Y dice aquí, no escondí mi rostro de injurias y de esputos, o sea, escupitajos, jalones de pelos.
jalones de barba, escupitajos que le estaban dando. Ahí en ese momento es cuando le pusieron una capa color púrpura para burlarse. El rey, salve el rey de los judíos. Y le decían, le daban un palo en la mano, mira, ese es tu cetro. Y la corona, una de espinas. Y luego con el mismo palo le pegaban en la cabeza. O sea, ese fue el momento de azote más cruel. Todavía faltaba la cruz, pero para latigazos ahí fue lo máximo. Entonces estamos viendo que lo lo azotan, y usted sabe que con esa corona la sangre como estuviera escurriendo. Cualquier herida que te hace en la cabeza o en la cara sale mucha sangre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que estaban haciendo con él. Pero luego dice el versículo 4 del Juan 19. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Segunda vez que lo dice, ningún delito hallo en él. Y ya toda la golpiza que le dio. Fue cruel, ¿no? ¿Cómo crees que se veía Jesucristo después de esa golpiza? Llagas en su cuerpo, donde los látigos dejaban ahí marcas, escurriendo de sangre, ensangrentado, y lo presenta. Tal vez Pilato pensó, al verlo así, van a decir: no, ya déjalo. Se van a compadecer de él, tal vez. Lo presenta y repite: ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Otra vez. O sea, nada los sensibiliza a estos hombres. Hay gente hoy en día que nada les sensibiliza, son fríos, no se sienten mal golpeando y robando, y hasta se sienten felices. Mira cómo quedó ahí, y se burlan. El hombre cada vez está haciéndose más insensible al sufrimiento ajeno. Yo recuerdo antes, cuando en la televisión pasaban escenas así fuertes, hasta le ponían ahí efectos. Hoy no, hasta los videojuegos se ve como y sacan la sangre y cortan la cabeza y se ve por todas partes. Cada vez el hombre se hace más insensible. Y aquí vemos cómo en lugar de compadecerse, gritan: crucifícale. Y Pilato dice: pero ¿por qué? Yo no hallo ningún delito. Y ellos vuelven a decir, los judíos, porque dice: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él delito. Tercera vez que lo dice. Están: crucifícale, crucifícale. No, ¿saben qué? Yo no me voy a meter en esto. Ustedes agárrenlo y hagan lo que quieran, porque yo no hallo en él ningún delito. 3 veces ya lo ha dicho. Él está convencido de que no hay delito que perseguir. Entonces los judíos dijeron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y Pilato le dio más miedo. Versículo, si lo notan ahí, versículo 8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Qué significa esto? Que ya tenía miedo antes y ahora le dio más. ¿Sí? O sea, él quería evadirse. No saben qué, ustedes hagan lo que quieran, no me metan en sus cochinos y asquerosos líos. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo no me voy a meter en esto. Pero no, o sea, queremos que lo mates y tú vas a dar la orden. No puedes evadir la responsabilidad. No puedes evadir la responsabilidad. Ya vimos que no está, la gente no está sensibilizando. Ya dijo 3 veces: no hay en él ningún delito. La gente no completa, no llena. Ellos piensan que no es suficiente, necesita algo más, quiere la muerte. ¿Y sabes qué pasa aquí? Si la gente hubiera dicho: ok, está bien, ya déjalo, ya, pobrecillo, ya está sufriendo mucho, la escritura, la profecía no se hubiera cumplido. No hubiéramos sido salvos. Jesús sabía que tenía que pagar la deuda del pecado. Y déjame te digo que no hay sufrimiento en esta tierra que pague la deuda del pecado.
Por mucho que sea el sufrimiento de alguien, eso no paga la deuda del pecado. Jesús tenía que ir a la cruz y luego al infierno a dejar nuestro pecado. Todavía faltaba mucho más. Otra cosa que tenemos que entender aquí es que no se puede agradar a Dios por emociones. Ay, pobrecito, no, no, a Dios no se le agrada por emociones, sino por convicción. Pilato quiso usar las emociones del pueblo, manipularlos. Él era astuto, manejaba multitudes, sabía cómo hacerlo. Quiso utilizar las emociones, pero a Dios no le agradas por emociones, es por convicción. Cuando la gente dice, es que no me nace, si tú entiendes, hazlo, no esperes que te nazca. Porque acuérdate que el corazón es engañoso y es perverso, dice la Biblia. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces déjame ir a la tercera estrategia de Pilato. El Pilato se quería hacer a un lado. Dice el versículo 8 que les dijo, pues háganlo ustedes. Hagan lo que quieran. A mí no me metan. Pero él les dice, es que según nuestra ley debe morir. Tal vez Pilato conoce la ley romana y según la ley romana no hay delito. Pero en la ley judía ahí sí hay delito y queremos que lo mates. En otras palabras, no puedes hacerte a un lado, no puedes evadir. Tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. No hay manera de hacerse a un lado. Y Pilato tuvo más miedo. Recuerda que ya tenían en su oído recordando las palabras de su esposa diciendo, tuve pesadillas muy difíciles, no te metas con este hombre que es justo. Y ahora pasa esto que le dicen, dice que él es hijo de Dios. El miedo de Pilato está a más no poder. Pilato no quería enfrentar la multitud, prefiere usar estas estrategias. Pero cuando se trata de Dios, no puedes verlo como algo que no tiene que ver contigo, porque es Dios hablándote claramente a ti. Porque mucha gente dice, mira, yo mejor ni para acá ni para acá. No, yo aquí me voy por el medio. No, es Dios hablándote directamente a ti. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Gente dice, mira, a mí no me hables de eso, porque no. Tú tienes que responder, pero por ti, no por lo que dicen tus papás, no por los que dicen tu pareja, esposo, esposa, no por lo que hacen tus hijos. Tú tienes que responder por ti y no puedes hacerte a un lado. Es Dios, es entre tú y Dios nada más. Aquí la decisión, y cuando estemos delante de Dios en la eternidad, es entre tú y Dios que hay que dar cuentas. Y no podemos decir, yo ahí estaba porque iban mi mamá o mi papá. No se puede. Vamos a la cuarta estrategia. Ahora Pilato, al ver que no podía con la multitud, trata de hablar con Jesús buscando un argumento de mayor peso, a ver qué encontraba, buscar una oportunidad de salirse por la tangente. Entonces Pilato le dice, versículo 10, lo llevó y le pregunta, ¿de dónde eres tú, Jesús? Entonces, ¿de dónde eres tú? Y Pilato dice, Pilato le pregunta y Jesús que quedó callado, no contesta. Y le dice a Pilato, ¿cómo no me contestas a mí? O sea, sabía que a Herodes no le contestó. Y ahora a él no le está contestando. Dice, ¿no sabes que yo tengo autoridad para liberarte o para mandarte matar? Y es cuando habla Jesús y dice, es cierto, tú tienes autoridad, pero ninguna autoridad tendrías si no te hubiera dado de arriba. O sea, la autoridad que tienes también te la dio Dios. Así es que el que me entregó a ti tiene más pecado que este. Él tiene mayor pecado. Y déjame decirte que cada persona en este mundo tiene la libertad y el derecho de decidir qué hacer con Jesús. Pero también considera que aún este derecho de decidir te fue dado por Dios. Tú tienes la autoridad de decidir, ya voy a entregar mi vida a Dios, ya no quiero andar con cosas, ya quiero entregarla, o voy a decir, no, yo no quiero nada, yo nomás llego allá a la iglesia, yo nomás voy. Tienes esa libertad de decidir.
Pero déjame decirte que aún esa decisión, esa capacidad para decidir, esa libertad, ese derecho, el poder de decisión, también te lo dio Dios. Así es que dale gracias a Dios por esa libertad que te ha dado, y que si tú decides ignorar a Jesús, rechazarlo y seguirle rechazando, estás en tu derecho. Nomás recuerda, hay cosas que no se pueden revertir. Puede haber consecuencias que no se puedan revertir en el futuro. Vamos a ver a la quinta estrategia, ya que Pilato quería soltarlo. Dice el versículo 12. Desde entonces, ¿qué dice? Procuraba Pilato soltarle. O sea, su última estrategia era soltarlo. Ya, vamos a liberarlo. Pero los judíos no querían que eso sucediera. Y le dice que daban voces diciendo: si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey a César se opone. Y aquí le tocaron un punto débil. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Enlosado, y en hebreo es Gabata. Fíjate qué interesante. Alguien dice por ahí: todos tienen un precio. Todos tienen un precio. A veces dice: oye, ¿cuánto quieres por hacer esto? Dice: no, yo eso no me meto. Te doy el doble. No, yo te lo multiplico. ¿Me estoy explicando? A la gente dice: tú tienes un precio para portarte mal. Y el diablo viene y te dice: oye, te aseguro que tienes un precio. Ve a hacer esto que no debes hacer. No quiero ponerle nombre, ustedes imagínense lo que sea. Ve a hacer esto que no debes hacer. Y tú vas a ir a entrar: no, yo no, porque yo sé que eso no le agrada a Dios. Mira, ¿cuánto quieres? No, ni por todo el oro del mundo. No, le ponemos más. No, yo no lo voy a hacer. Te lo multiplico. No. Le ponemos el doble de lo que tienes aquí en la mesa. Y entonces le empezamos a pensar: ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena dejar un día de discipulado por irme a ganar más pesos? ¿Valdrá la pena dejar la consejería porque tengo mejor que ir a hacer un negocio? ¿Valdrá la pena no ir a la iglesia porque tengo una oportunidad de hacerme rico, millonario? Y ahí está. A Pilato le encontraron la medida. Siempre él dijo: no hay un delito, lo voy a soltar. Pero cuando le tocaron el punto de su relación, su posición en el gobierno, híjole, eso le hizo doblar las manos. Su relación, su posición delante de su jefe. El emperador romano tenía un gran poder de autoridad. Recuerda que el imperio romano cubrió un gran territorio, y el lugar que coordinaba Pilato era pequeño en comparación de todo lo que había. Todo el imperio era grandísimo, y a él le interesaba crecer y crecer y crecer, y que César lo viera bien. Entonces le están diciendo: si tú le sueltas, estás diciendo que es rey, y tú estás poniendo en contra de César. Entonces, ¿quién va a ser el rey? Tú apoyas a que eres el rey, entonces estás en contra de César. Y es cuando él empezó a doblegarse. No le gustó que le tocaran eso. Y entonces dice que versículo 14, era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí a vuestro rey. O sea, intenta otra vez. Pero ellos gritaron: fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. O sea, están otra vez: tú crees que es el rey, nosotros estamos del lado de César. Entonces tú estás de parte de él, estás en contra de César, el emperador romano. En serio, aquí era algo bien difícil para Pilato. Ya está llegando a su máximo. Quería hacer lo correcto, pero tiene la presión de la multitud. Ahí es esa parte donde en Mateo nos dice que
agarra un recipiente y se lava las manos simbólicamente. Y déjame decirte que no hacer lo correcto también es pecado. ¿Saben qué? Hagan con él lo que quieran. No hacer lo correcto también es pecado. Todos nos encontramos en esa posición. ¿Hago lo correcto o me dejo llevar por la presión? Si tú has entendido que el camino de Dios es el correcto, estudiar la Biblia, crecer a través de la palabra, síguela. Pero hay muchas presiones. Uno es la tradición de la familia, las costumbres. Mi carne, es que a mí me gusta hacer esto y Dios dice que eso no se debe hacer. No, mejor no. Y estoy ahí con la presión. ¿Qué vas a hacer? ¿Convicción o lo que crees que te conviene más? Todos nos encontramos en esa posición continuamente y no podemos sacarle la vuelta. Es entre tú y Dios. Y recuerda, no hacer lo correcto también es pecado. No hacer lo correcto también es pecar contra Dios. Dice aquí el versículo 16, entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Entonces, ya van a dejar en paz a Pilato. La multitud se fue, pero tal vez su conciencia no lo iba a dejar en paz. La multitud lo deja en paz, pero la conciencia de haber hecho lo incorrecto, eso no lo iba a soltar. Dijo, yo no quiero meterme. Ya lo había dicho antes, júzguenle ustedes. Esta vez es diferente. La vez anterior que dijo, júzguenlo ustedes, era, yo no me meto en esto, júzguenlo. Y decía, no, es que lo queremos matar y no podemos hacerlo. Solo tú eres el que autoriza esto. Ahora, en esta vez, lo entregó con la autoridad y el poder y el mandato de que fuera a ser crucificado. Con la autoridad de Pilato, iban a crucificar a Jesús. Hasta envió soldados romanos que lo hicieran. Algo muy triste y muy difícil es que cuando le dice, ¿quieren que lo crucifique? Yo no hallo en él ningún delito. El pueblo decía, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Algo muy difícil, ¿eh? A veces impulsados por el coraje, impulsados por la ira, por la tristeza tal vez, decimos cosas que nunca debimos haber dicho, porque hay cosas que no se revierten. Los judíos dijeron, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, queriendo decir, nos hacemos responsables de esto. Que las consecuencias caigan sobre nosotros. Y si usted ha leído la historia del pueblo judío, han sufrido más que cualquier otro pueblo en el mundo. Hoy en día, el pueblo judío oficialmente, digamos, están en una mente cerrada en cuanto a las cosas espirituales. Ellos no creen en Cristo actualmente. Actualmente el pueblo judío es incrédulo hacia las promesas de Jesucristo. Tal vez mucho tenga que ver por eso que ellos dijeron. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto fue cuando ya lo entregó. Llévenselo pues. Donde Pilato no quiere meterse en esto, pero tenía que hacerlo. No podía evadir la responsabilidad, tenía que dar su autorización para que Jesucristo fuera crucificado. Y allí lo sacaron del pretorio. El hombre más perfecto que ha pisado la tierra, el que nunca cometió un pecado, fue entregado, tratado como el peor de los pecadores y condenado a sufrir la muerte más humillante que solo se le daba a los peores delincuentes. Y salió Jesús rumbo al Calvario. No se pierda usted el desenlace. La próxima semana vamos a ver esa siguiente parte.
Y nos vamos a dar cuenta que es algo tremendo. Analizar así detalladamente, y pudiéramos hacerlo más detallado todavía, pero no nos da el tiempo. Esos incidentes nos dejan grandes cosas. Pero para cerrar, déjame te digo un resumen de lo que te puedes llevar en este día. Cuando tengas que tomar una decisión, y sobre todo cuando son decisiones respecto a Jesucristo, recuerda que hay decisiones que no se pueden volver atrás. Hay consecuencias que no se pueden revertir. Piensa bien qué es lo que tú vas a decidir. Siguiente cosa, si alguna vez te has equivocado, has pecado, le has fallado a Dios, busca el perdón, busca la restauración. No te alejes sintiéndote indigno. No le des oído a Satanás diciéndote, ¿qué andas haciendo tú ahí? Eres indigno de andar ahí. Busca el arrepentimiento verdadero. Siguiente, debes tener una convicción de quién es Jesús y qué vas a hacer con Jesús. ¿Te queda claro quién es Jesús en tu vida? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Ponte en el lugar de Pilato. ¿Qué vas a hacer con Jesús en tu vida? Siguiente cosa, tú tienes la libertad de decidir. Tú tienes la libertad de decidir qué vas a hacer con Jesús. Pero ese derecho no lo tendrías si no te hubiera venido de arriba. Entonces también hasta eso se lo debemos a Dios. Siguiente cosa, no trates de evadir la responsabilidad. Porque el trato es entre tú y Dios. No hay puntos medios y no hay forma de sacarle la vuelta. Siguiente, si entiendes que entregar tu vida a Jesús es lo mejor y más correcto que puedes hacer, no te dejes presionar por nada, ni por la gente, ni por las circunstancias, ni por las tradiciones, ni las costumbres, ni nada. O sea, tú sigue lo que es de Dios, con convicción. Ahora, si tú ya eres salvo y entiendes que servir a Dios es la mejor forma de invertir tu tiempo, empieza a hacerlo. Y no dejes que la multitud de voces en la sociedad te mueva a hacer lo contrario. Ya cuando eres salvo, también vas a vivir por convicción o vas a vivir porque aquello que más parece convenirte. Y es lo último que te pregunto aquí. ¿Actuarás por convicción o actuarás por conveniencia?